Hay un mito peligroso que circula en nuestras mentes. Creemos que la madurez espiritual nos inmuniza contra el conflicto interpersonal. Pensamos que si dos personas están llenas del Espíritu Santo, aman a Dios y leen la misma Biblia, nunca deberían tener un desacuerdo fuerte y mucho menos una ruptura. Y por eso, cuando ocurre el conflicto en la iglesia o en la familia cristiana, nos escandalizamos, nos duele el doble, sentimos que alguien ha fallado, que el evangelio no funciona, o que todo fue una mentira. La herida de una pelea entre hermanos de fe es profunda porque toca nuestra identidad. Nos preguntamos, ¿cómo es posible que Dios permita que sus generales se dividan? ¿Quién tiene la razón? ¿Qué hago con este dolor de ver una amistad sagrada romperse en pedazos? Si hoy estás atravesando un conflicto relacional, si has sufrido una ruptura con un amigo, un socio o un mentor en la fe, o si te sientes como la manzana de la discordia por la que otros pelean, el episodio 257 es tu sanidad. Bienvenidos a 777 veces en Jerusalén. Soy su anfitrión y hoy continuamos en el libro de los Hechos. Acabamos de salir del Concilio de Jerusalén, la cumbre de la unidad y la victoria teológica. Pero la Biblia es honesta. Inmediatamente después de la victoria pública viene la crisis privada. Hoy vamos a presenciar la pelea más famosa del Nuevo Testamento. El choque de trenes entre el apóstol de la gracia, Pablo, y el hijo de consolación, Bernabé. Hoy descubriremos que Dios es experto en escribir recto con renglones torcidos y que en su reino el fracaso de ayer puede ser el evangelista de mañana. El escenario se encuentra al final de Hechos 15, versículos 36 a 41. Pablo y Bernabé han regresado a Antioquía. Han entregado la carta de libertad a los gentiles. Hay gozo. Hay paz. Y Pablo con su corazón pastoral siempre ardiendo. Allí sí a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. La intención es noble. Es el corazón del discipulado. No basta con sembrar, hay que regar. Bernabé, el hombre G en Eroseo, el que vendió su heredad en el capítulo 4, el que buscó a Pablo cuando nadie confiaba en él, está de acuerdo. Pero Bernabé tiene una condición. Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Juan Marcos, su primo Colosenses, las 4:10. El joven que los había acompañado en el primer viaje, pero que los abandonó en Panfilia y regresó a casa con su mamá en Jerusalén, Hechos 13:13. Bernabé, cuyo nombre significa hijo de consolación, Barnabas, ve a Marcos y dice, andémosle otra oportunidad. Es joven, se asustó, pero tiene potencial. Vamos a restaurarlo llevándolo a la misión. La visión de Bernabé está enfocada en las personas. Él prioriza la restauración del individuo. Pero Pablo tiene una visión diferente. Versículo 38. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. La visión de Pablo está enfocada en la misión. Pablo piensa, esto no es un viaje de vacaciones, es la guerra. Vamos a lugares peligrosos. Necesitamos soldados fiables. Marcos es un desertor, nos dejó tirados una vez, lo hará de nuevo. No puedo arriesgar la obra de Dios por los sentimientos de un muchacho inmaduro. La misión es demasiado importante para cargar con peso muerto. ¿Quién tiene la razón? Bernabé tiene el corazón del pastor Graci. Pablo tiene el corazón del general Justicia en Eficiencia. Ambos tienen puntos válidos. Ambos aman a Dios, pero sus perspectivas chocan violentamente. El versículo 39 describe el resultado con una palabra griega que nos da escalofríos. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro. La palabra desacuerdo es paroxismos. De aquí viene nuestra palabra paroxismo, una convulsión, un ataque agudo, una explosión de fiebre. No fue una discusión educada entre caballeros. Fue una pelea acalorada. Fue un conflicto agudo, doloroso y tajante. Hubo gritos, hubo tensión. La amistad que había sobrevivido a pedreas, cárceles y viajes peligrosos se rompió por una decisión de recursos humanos. Se separaron a pochorizo, se divorciaron ministerialmente. Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre, su tierra natal. Pablo escogió a Silas y salió por Siria y Cilicia. La Biblia no oculta las cicatrices de sus héroes. Aquí vemos
la humanidad cruda de los apóstoles, incluso llenos del Espíritu Santo, siguen teniendo temperamentos y roces. Pero aquí entra la soberanía redentora de Dios. ¿Qué hizo Dios con este desastre? Canceló la misión, les quitó la unción. No, Dios usó la división para la multiplicación. Antes había un equipo misionero, ahora hay dos. Bernabé y Marcos fueron a Chipre. Pablo y Silas fueron al continente. El evangelio cubrió el doble de territorio. Dios es tan grande que puede usar incluso nuestros desacuerdos pecaminosos para avanzar su plan perfecto. Él hace que todas las cosas ayuden a bien. Ahora, hablemos de la víctima en medio del fuego cruzado, a Juan Marcos. Imagina cómo se sintió. Escuchó a sus dos mentores pelear por su causa. Escuchó a Pablo decir, en él no sirve. No es confiable. En ese rechazo podría haberlo destruido. Podría haber dicho en sí. El gran apóstol Pablo dice que no sirvo, me voy a mi casa, renuncio. Pero aquí es donde brilla el ministerio de Bernabé. Bernabé se jugó su reputación y su amistad con Pablo por apostar a Marcos. Se lo llevó. Lo discipuló en el anonimato de Chipre. Lo restauró, lo fortaleció. Bernabé desaparece de la historia de Hechos después de esto, pero su inversión en Marcos dio un fruto eterno. ¿Cuál fue el fruto? Años después, cuando Pablo es un anciano encarcelado en Roma, a punto de morir, escribe su última carta a Timoteo. Y en 2 Timoteo, las 4 y 11, Pablo escribe una de las frases más hermosas de reconciliación en la Biblia: toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. El mismo Marcos, el inútil, el desertor, ahora es útil Eugícrestos, muy valioso, rentable. Pablo cambió de opinión. Pablo vio el fruto Ipsilon. No solo eso. El Espíritu Santo usó a este Marcos, el desertor restaurado, para escribir el Evangelio de Marcos. El Evangelio que presenta a Jesús como el siervo perfecto y sufriente fue escrito por el siervo que falló, pero fue perdonado. Si Bernabé no hubiera apostado por Marcos, quizás no tendríamos el segundo evangelio. Aquí vemos la síntesis divina. Bernabé tenía razón sobre el potencial de Marcos. Pablo tenía razón sobre la necesidad de madurez en la misión. Dios usó la firmeza de Pablo para despertar a Marcos. A veces necesitamos un choque de realidad y usó la gracia de Bernabé para sanar a Marcos. Y al final hubo reconciliación. La ruptura no fue eterna. Amado oyente, esta historia es un bálsamo para nuestras relaciones rotas. Uno, si estás en medio de un conflicto, no demonices a la otra parte. Pablo no era el diablo, Bernabé no era el diablo, eran hermanos con visiones diferentes. A veces, Dios permite que los caminos se separen para cubrir más terreno. Si tienen que separarse, háganlo, pero no dejen que el paroxismo se convierta en amargura permanente. Deja la puerta abierta para la reconciliación. Futura se homo Pablo, con Marcos, 2 ansí eres un Bernabé. Gracias. El reino necesita hijos de consolación. Necesitamos gente dispuesta a arriesgarse por los fracasados, gente que vea el potencial en el que ha caído. Quizás tienes a alguien a tu lado que todos han rechazado. Dios te dice, antómalo, llévalo a Chipre, discípulalo, no te rindas con él. Tu inversión en esa persona inútil puede producir un escritor de evangelios. 3. Ansí eres un Pablo. Tu celo por la excelencia es bueno, pero recuerda que las personas son el objetivo, no solo el medio. Ten paciencia con los procesos de los demás y ten la humildad, como Pablo al final de su vida, de admitir a mí, equivoqué con él y cambiado. Tráemelo, lo necesito. 4. Ansí eres un Juan Marcos. Quizás has fallado, quizás te fuiste de la misión, quizás alguien te dijo que no sirves. Quiero decirte hoy, en esa no es tu etiqueta final. El desertor se convirtió en el evangelista. Dios es el Dios de las segundas oportunidades y las terceras. No te definas por tu momento de debilidad en Panfilia. Defínete por tu futuro en Roma escribiendo la historia de Jesús. Aférrate a los Bernabés que Dios pone en tu vida. Sana tus heridas y prepárate para volver al campo. Eres útil, eres necesario. El conflicto de Hechos 15 nos enseña que la iglesia no es perfecta, pero el Señor de la iglesia sí lo es. Él teje nuestros errores y nuestras peleas en un tapiz de gracia que cubre el mundo. Hoy, si hay una brecha en tu vida relacional, entrégasela a Dios.
A Dios pide sabiduría para saber si es tiempo de caminar juntos o de separarse para multiplicar, pero sobre todo, pide un corazón que nunca deje de creer en la restauración. Gracias por acompañarnos en este momento de humanidad apostólica en 777 veces en Jerusalén. Ahora que los equipos se han multiplicado, Pablo y Silas salen a la misión y Dios los va a dirigir de una manera sobrenatural hacia un nuevo continente. En nuestro próximo episodio veremos cómo el Espíritu Santo cierra puertas para abrir una ventana hacia Europa y cómo una mujer de negocios y una esclava divina se encuentran en el río en el episodio 258, Hechos 16, el llamado macedonio, Lidia y la liberación de la pitonisa. Que el Dios de la consolación sane tus relaciones hoy. Hasta la próxima.